Buenas tardes, mi nombre es David Barrios, soy estudiante en el programa de Tecnología Desarrollo de Software de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y este video es para darle continuidad o para mostrar la ejecución de mi última tarea de programación avanzada. Acá vemos el ejercicio que tenemos que entregar, que es aplicar los conceptos UML, patrones de diseño y manejo de errores para con un caso. En este caso vendría siendo un sistema de biblioteca universitaria. Acá se nos muestran todos los requisitos que necesitamos cumplir, por ejemplo, modelado con UML, buenas prácticas, principios SOLID, básicamente, gestión de errores, aplicación y obviamente un paquete que vendría siendo la entrega final, que es para lo cual estamos haciendo este video. Entonces, en esta parte vamos a empezar con el modelado UML, que lo tenemos aquí presente. Vamos a hablar de él en unos minutos. Ok, en la pantalla estamos viendo nuestro primer diagrama UML que corresponde al diagrama de clases. En este diagrama podemos notar que nuestra clase central es la clase biblioteca. En ella se guarda la información o la base de datos principal, que en este caso vendrían siendo tres colecciones de listas. Aquí vemos lista libros, lista estudiantes y lista préstamos. Y abajo de esto podemos ver las entidades principales con su encapsulamiento básico. Acá vemos, por ejemplo, el registrar estudiante, que es la acción básica que realiza la biblioteca, que es para registrar un estudiante a la base de datos, prestar el libro, para ver si el libro es posible prestarse. Esto ya lo vamos a ver ahora que hagamos las conexiones y devolver libro. Pero bueno, aquí podemos también ver las acciones que realiza esta clase madre. Por ejemplo, maneja la clase libro, que tiene estos atributos, el código ISBN, el título del libro, y un booleano que nos dice si el libro está disponible o no. Vamos también acá a ver el registro de estudiantes, que básicamente almacena la información del estudiante, que tendría el código del estudiante o ID y el nombre, y controla la clase préstamo. Entonces, esto es básicamente relacionar la información que tenemos de estudiante y libro. Si el libro está disponible, obviamente el préstamo se puede realizar, se guarda el nombre del estudiante, el nombre del libro, y también se guarda la fecha. Acá vamos a ver si podemos, ok, acá está el segundo diagrama, que vendría siendo el diagrama de secuencia, que ejemplifica de manera mucho más fácil las acciones de nuestra clase biblioteca. Por ejemplo, tenemos a la clase usuario o al usuario que él quiere prestar un libro. Entonces esto nos remite a la clase biblioteca. Lo primero que hace la clase biblioteca es verificar si está disponible. Si el libro está disponible, ok, se genera un nuevo préstamo. Este nuevo préstamo obviamente viene siendo de la clase préstamo que estábamos explicando anteriormente. Y listo, se genera un préstamo exitoso acá. Ahora, acá sí cometí un error, listo, se genera un préstamo y el libro ya de estar disponible pasaría a false, porque obviamente ya está préstamo a este usuario inicial y listo, se genera un préstamo con éxito. Este vendría siendo el caso 1. En el caso 2, que vendría siendo simplemente si el libro no está disponible, nuestra clase libro nos manda un mensaje a través de la biblioteca que nos diría que el libro no está disponible. Este es un error que vamos a gestionar obviamente, o que gestionamos obviamente en el código para que sea mucho más visible. Esto lo vamos a ver ahora que veamos los modelos y la gestión de errores, que es algo que nos pide el mismo ejercicio. Ok, ahora vamos a revisar el código de nuestro programa. Vamos a utilizar Visual Studio Code para ver cómo está estructurado el código. Vemos, por ejemplo, que tenemos una carpeta principal, proyecto final, y 4 subcarpetas que vendrían siendo Database, Exceptions, Model, Services, y 2 archivos independientes que son main y biblioteca.db. Entonces vamos a empezar con la carpeta Models, que es la carpeta que guarda las clases que vamos a utilizar o las clases que vamos a tomar como base para nuestro programa. Tenemos las clases libro, clase estudiantes y clase préstamo. Como vemos acá, cada una de estas clases está perfectamente estructurada con sus atributos y con sus con sus atributos. Vemos que los atributos, cada uno devuelve un tipo de dato en concreto, como serían cadenas de textos, en ICBN y título, y un booleano en disponibilidad. La estructura del libro y estudiante es básicamente la misma. Lo que van a hacer es registrar información tanto del libro como estudiante. Pero la clase préstamo es la más interesante porque vemos que dentro de sus atributos reciben de las clases anteriores. Miren que estudiante recibe de la clase estudiante y libro recibe de la clase libro. Adicional a eso, genera un ID, un atributo ID, que es un entero, y una fecha de préstamo, que es un string, que obviamente todo esto nos sirve para generar un registro. Pero estas son las tres clases principales en las que se fundamenta nuestro programa. Pasamos ahora a la carpeta Exception, donde vamos a ver las excepciones personalizadas o gestión de errores que nos pide nuestro ejercicio. Vemos que tenemos acá 3 clases. La particularidad de estas 3 clases es que heredan de una clase madre llamada Exception. Esta clase es una clase especial que se utiliza en conjunto con la sentencia super.init para poder gestionar errores en tiempo real y también personalizar esos errores como estamos haciendo acá. Por ejemplo, la clase libro no disponible es un error que estamos registrando y nos va a devolver el libro solicitado ya no se encuentra prestado.
Esto va a evitar que los errores que nos devuelva un mal funcionamiento o un error, los errores que se generen, no sean errores propios del lenguaje del programa, sino errores que ya nosotros hemos personalizado, y eso es lo que nos permite esta clase exception, utilizar la clase exception en estas clases acá. Entonces tenemos estas tres clases, todas básicamente iguales, solamente cambian en que son diferentes errores: libro no disponible, estudiante duplicado, préstamo no encontrado, y cada uno devuelve un mensaje diferente para hacernos saber este error. Con eso explicado, vamos a revisar la base de datos en esta carpeta database y el archivo conexión db.py. Ok, lo primero que vamos a hacer acá es importar SQLite, que es una herramienta nativa de Python que nos va a ayudar como motor de búsqueda para nuestra base de datos. Luego de eso tenemos estas dos funciones bien definidas, que vendría siendo la primera, obtener conexión, que básicamente es la conexión directa con nuestro archivo base de datos, biblioteca.db, e inicializar db, que nos va a permitir primero llamar a la función obtener conexión, y segundo, guardarla en una variable con, que también vamos a llamar y guardar dentro de una variable cursor. ¿Qué nos va a permitir esta variable cursor? Utilizar sintaxis de SQL para poder crear las tablas, como estamos viendo acá. Vemos que tenemos nuestra tabla estudiante, tabla libros, tabla préstamos. Todas ellas inician con el cursor.execute para poder utilizar sintaxis de SQL. Vemos que, por ejemplo, todo esto acá es una sintaxis de SQL para creación de tablas. Y listo, ya tenemos nuestra base nuestras tablas de base de datos. Acá al final tenemos un commit que nos sirve para registrar cada uno de los updates que se hagan en cuanto a la tabla, a nuestra base de datos, y un close que nos va a permitir cerrar la base de datos de manera segura. Adicional a eso, en la tabla estudiantes y en la tabla libros añadimos una llave primaria al ID de estudiante y al código ICBN respectivamente. A la tabla libros le agregaremos este integer default one, que básicamente va a simular el comportamiento de un booleano, y las llaves foráneas en la tabla de préstamos para poder relacionar libros y estudiantes para cuando se vayan a prestar. Es decir, poder prestarle a estudiantes registrados libros que estén registrados. O evitar que se generen errores cuando un libro no está registrado o cuando un estudiante no esté registrado. Entonces, la foreign key nos va a permitir realizar eso. Ahora vamos a la carpeta services, que es la que tiene el archivo principal o el corazón de este programa. Ok, tenemos servicio biblioteca.py, que es el archivo base de nuestra carpeta services. Vemos que lo primero que hacemos en este código o en este archivo es hacer las importaciones pertinentes. Importamos datetime para todo lo que viene a ser el registro de fecha y hora de préstamo. También importamos obtener conexión de nuestro archivo carpeta base de datos, y también importamos todas las excepciones para poder utilizarlas acá en nuestro objeto, que vendrá siendo la clase biblioteca services. Empezamos con un constructor init en el que registramos tres listas: la lista de estudiantes, la lista de libros, la lista de préstamos, y también llamamos a la función cargar datos desde db, que básicamente esto nos va a ayudar, esta línea de acá nos va a ayudar a llenar de datos estas listas de acá. Ya creo que esto de acá no tiene mucha más ciencia. Podemos pasar al primer método real, que vendría siendo cargar datos desde db. Vemos como lo primero que hace es sincronizar con la base de datos en memoria a través de la de con y cursor. Esto de acá se va a repetir mucho en los métodos que vienen más adelante, porque obviamente todo esto lo que hacemos es buscar sincronía para con la base de datos. Entonces, el método cargar datos de db abre la conexión con, crea el cursor para ejecutar consulta SQL, en este caso consulta select, y con esta función de fetch all que vemos acá al final de cada una de las variables que tenemos aquí, extraemos los datos de los registros y los asignas a la lista de memoria. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que a través de este método vamos a llenar estas listas que tenemos acá. Entonces, ejecutamos de select from estudiantes, fetch all, todo esto lo traemos y lo guardamos acá en estudiantes, con lista libros, con select from libros, fetch all, guardamos acá en libros, y así sucesivamente. Eso es lo que nos va a permitir este método de cargar datos. El registro de estudiantes nos va a permitir registrar estudiantes. Primero utilizamos una consulta any para verificar si el estudiante ya está guardado en la lista de estudiantes, que tenemos acá. Entonces utilizamos este any para verificar si el estudiante ya está en nuestra base de datos. Si en el dado caso ya está, nos devuelve este error que es el estudiante con ID ya existe. De lo contrario, si no es así, empezamos como empezamos el método pasado, con y cursor, para poder ejecutar sentencias SQL. Ejecutamos insert into estudiantes para poder insertar o agregar al estudiante en nuestra base de datos.
se hace el commit para poder registrar el update, se cierra de manera segura y se cargan los datos a estudiantes de DDB. Entonces nos devuelve esto si todo es exitoso. Registrar libros, que vendría siendo el siguiente método, es un método auxiliar para poblar la biblioteca. Sigue la misma estructura o la misma lógica que registrar estudiantes. Recordemos, llamamos a concursor, ejecutamos el insert o ignore en este caso si el libro ya está en la base de datos, simplemente ignoramos el libro completamente. Si no lo está, utilizamos el insert para poder agregarlo a la base de datos o a la lista de libros. Y nuevamente con.commit para el update, con.close para el cierre seguro y se carga la base de datos. Y aquí probablemente viene la acción principal de nuestra base de datos, que vendría siendo prestar libros. Ok, con prestar libros lo primero que se hace es revisar si el libro está en la base, si el libro está en la memoria, es decir, si el libro está disponible. Si el libro no está disponible, devolvemos este mensaje que el archivo ya está prestado, pero lo primero que hacemos es verificar si ya el archivo en la lista está disponible para préstamo o no. En el dado caso esté disponible, ok, verificamos la fecha actual, nuevamente con y cursor para ejecutar sintaxis SQL, insertar into préstamos de estudiante. Básicamente lo que estamos acá es llamando la información del estudiante, hacemos un update del estado del libro y registramos el préstamo. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es relacionar un libro que está disponible con un ID de estudiante para poder generar el préstamo. Una vez se genera el préstamo, hacemos el update con el commit, hacemos el cierre seguro y nos devuelve este mensaje de acá, revisando que todo está bien. Ahora la última función que vamos a ver acá es devolver el libro, que básicamente sigue el mismo alineamiento de prestar un libro, solamente que a la inversa. ¿Cómo así? Primero verificamos si el libro está prestado o no, si está disponible o no. En este caso el libro no debería estar prestado para que se pueda devolver. Entonces revisamos si el libro está disponible en la base de datos de libros. Si el libro ya está disponible, significa que no está prestado y nos devuelven un error. No se encuentra bajo ningún préstamo activo. Luego de eso, si revisamos que el libro está válido para poder ser devuelto, obviamente llamamos a con y cursor para ejecutar archivo SQL, hacemos el delete o borramos ese libro de la lista ICBM de préstamos y hacemos el update para que el libro vuelva a estar disponible. Se hace el update, se cierra y toda esa información se carga en la base de datos para mostrar que la función se hizo de manera correcta. A grosso modo, esto es el programa que estamos utilizando acá. Entonces vamos a amplificar esto ahora con el archivo main.py que tenemos acá. Tenemos acá en el archivo main.py una serie de pruebas, que tenemos esta prueba de registro, prueba de forzar estudiante duplicado, un préstamo exitoso y la devolución exitosa. Entonces vemos cómo en este archivo main.py también hacemos las importaciones necesarias. Nuevamente llamamos desde la base de datos, llamamos el servicio de biblioteca, que es el objeto que vamos a utilizar para hacer la validación, y llamamos las 3 excepciones. Entonces lo que vamos a hacer acá es ejecutar este archivo para instanciar el servicio y hacer las pruebas pertinentes. Eso nos va a dar una serie de resultados. Vemos que acá, por ejemplo, la prueba 1, el estudiante con ID ya 1 ya existe. Significa que ya este estudiante está registrado en la base de datos. Esto es porque ya yo había registrado previamente este estudiante cuando hice la prueba del código. En la prueba 2, forzar a un estudiante duplicado. El estudiante con ID 1 ya existe, o sea que el error fue exitoso porque ya yo había previamente registrado a este estudiante. Prueba 3, forzar un libro no disponible. Libro con ICN prestado con éxito al estudiante 101. Una excepción también exitosa. Recordemos que ya yo hice esto previamente para poder probar el archivo. Y forzar un libro no prestado. Vemos que acá el libro ICN devuelto y disponible nuevamente. Entonces, con esto podemos confirmar que el archivo está funcionando de manera concreta. Entonces, ya podríamos decir que es una prueba exitosa. Entonces, sería de mucho agrado. Muchas gracias por su tiempo y su colaboración con esto. Y listo. Espero mucho su apoyo. Gracias. Ok, ahora vamos a revisar